Duro round político en el Senado el día de hoy. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, tendrá una prueba de fuego en el Congreso donde sus más enconados rivales políticos lo acusan de ser el autor intelectual de un supuesto escándalo de corrupción. ¿Qué hay detrás de eso? José Roberto Acosta es analista financiero, le ha metido el diente a este espinoso tema y nos cuenta qué es eso, o nos explica, José Roberto, qué es eso de los bonos de agua, bonos Carrasquilla. Empecemos por entender un poco. Buenos días, primero que todo, ¿cómo va todo? Juan Diego, un placer estar acá, claro que sí. Patos al agua, como diríamos. Sí, señor. Empecemos a explicar. Los críticos acusan al ministro de empobrecer 117 municipios. ¿Es así? Así es un hecho probado. Se les prestó plata a tasa leonina, el VR más 8 puntos, eso actualmente es una tasa de un 14%, y los títulos de deuda pública no producen el 11%, producen el 3, 4%. Es un tema muy técnico y quiero que lo empecemos a desmenuzar para nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Empecemos a hablar de paso por paso. El ministro de Hacienda, Carrasquilla, en el gobierno Uribe, promueve, aquí está, un cambio en la Constitución, ¿cierto? Así es. Y después, bueno, viene una ley. Presenta él directamente ante el Congreso el acto legislativo número 4 que modifica la Carta Magna o Ley de Leyes. Antes de eso, este negocio no se podía hacer. Lo que hace Carrasquilla es permitir con su injerencia como ministro de Hacienda que ese negocio ahora sí se puede hacer. Deja el ministerio en el 2007 y en el 2008 se crea, bueno, una especie de grupo financiero, ¿cierto?, que pues termina siendo parte del ministro, ¿no? Así como es, socio. Correcto. Él anuncia su retiro en febrero del 2007 y en octubre, exactamente el 1 de noviembre, declara él mismo haber constituido una sociedad en Panamá para canalizar proyectos de infraestructura como de bonos agua. Es este, ¿no? Aquí estamos hablando de la alianza fiduciaria y configura capital limitada que crea inclusive con unos ex subalternos suyos del ministerio. Correcto, la sociedad en Panamá se llama Navembi. Navembi, sí, aquí está. Y posteriormente de esa sociedad, acá está Navembi, correcto, está en Panamá, que es paraíso fiscal en ese momento, y tiene también otra sociedad aquí en Bogotá que recibe los dineros venidos de Panamá, los dineros de Navembi. Entonces, primera pregunta. En todo ese panorama, compleja operación financiera, ¿hubo algo ilegal? Eso no lo sabemos porque Panamá... O sea, ¿pongo acá no? No, puedes poner sí también, porque es que lo interesante de tener sociedades en Panamá es que te sirve como la capa de invisibilidad de Harry Potter. Tú en Panamá puedes esconder lo más malo que tengas. Panamá es un sitio en donde no todos los que tienen sociedad en Panamá son bandidos, pero todos los bandidos sí tienen sociedades en Panamá. Hubo conflicto de intereses, pues siendo ministro promueve una reforma y después él sale beneficiado. Total, él es el que presenta esa modificación. Sí, él es el papá de la reforma constitucional. De esa reforma constitucional sale una hija que es la ley 1176 y se fecunda el negocio por cuenta de Carrasquilla. Expliquemos un poco eso. Lo que él modifica es el famoso Sistema General de Participaciones. Así es. Para que los municipios pudieran prestar plata. Para que ellos pudieran ser sujetos de créditos. Entonces, ¿qué es el Sistema General de Participaciones? Esta bolsa. Aquí le entra un porcentaje de 100% de esta torta. A los municipios. A los municipios. Ese 100% ¿de dónde viene? Del presupuesto general de la nación, de los impuestos de cada uno de los colombianos. ¿Qué pasaba antes de que Carrasquilla impulsara la ley? Solo se podía destinar para educación, para salud y para otros gastos. ¿Viene lo que usted llama aquí la tajada Carrasquilla? Correcto, ya además de los bonos Carrasquilla, él mete la tajada Carrasquilla, una tajada nueva en la torta que se refiere a los recursos para agua potable y saneamiento. Bueno, déjeme ser aquí abogado del diablo. Porque antes igual no se le daba plata a los municipios para financiar la construcción de acueductos y alcantarillados. No. ¿No se les daba plata? No se les daba plata, sino para educación, salud y gastos varios. Entonces, así tuvieran esa necesidad, inclusive. Así tuvieran esa necesidad. Y lo mande la Constitución, que hay que construir y fomentar. No, era algo del gobierno central. El gobierno central, a través de proyectos que se presentaban en FONADE o en Planación Nacional, otorgaba recursos a las regiones para que lo hicieran. El truco de Carrasquilla es meter dentro de la Carta Magna esa nueva tajada. Pero, y ojo, Diego. Pero es que eso puede tener dos miradas, José Roberto. Es decir, pues uno también puede verle el lado bueno al asunto. Es decir, un ministro preocupado porque los municipios pues construyen acueductos. ¿Qué tiene de malo eso? Que la ley antes de Carrasquilla y hoy día
hoy todavía tiene prohibido pignorar, empeñar esas rentas futuras del Sistema General de Participaciones. Hoy está prohibido. Entonces, usted no puede empeñar la plata de la salud, usted no puede empeñar la plata de la educación ni la de gastos generales por 10 o 19 años. Lo que hace Carrasquilla es armar otro bolsillo, otra chequera que sí se puede empeñar. Ese es el truco que posteriormente con la ley 1176 se permite en la tajada Carrasquilla del agua potable y saneamiento. Hablemos un poco de cómo funcionan los famosos bonos. ¿Qué es un bono? El mercado capital y eso, explíquenos. Es un CDT, pero a largo plazo. Entonces, alguien que necesita plata, los bancos necesitan plata, emiten un CDT y el ahorrista o el que tiene dinero entrega plata y le dan ese CDT o ese bono. Lo mismo pasa aquí. Sí, acá. Entonces, él crea esta empresa, ¿no? Y emiten unos bonos. Configura, estructura un vehículo financiero que es administrado por una fiduciaria en una figura que se llama patrimonio autónomo. Déjeme ponerlo en estos términos. Es decir, él monta una especie de empresa que se convierte en una especie de intermediario financiero. No es exactamente el intermediario, Carrasquilla es el director de orquesta, él es el que arma a través de configura a los que van a ser los intermediarios, los administradores de los recursos, los que van a hacer firmar los pagarés a los municipios. Eso ocurre, déjeme ponerle algo de contexto, en una crisis económica, ¿cierto? Sí. Nacional e internacional. Los bancos estaban quebrados, no querían prestar plata. Y bueno, uno ve a un ministro preocupado, a uno no se le pasa por la cabeza que esté maquiavélicamente pensando en toda esta táctica o estrategia. Sí, algo sobre la crisis financiera. La crisis financiera se da, y cumplimos 10 años de la crisis financiera de Estados Unidos cuando se quiebra Lehman Brothers, 2008. Pero ¿qué pasa, Juan Diego? Es que en esa crisis, ¿sabe cómo reacciona Estados Unidos? Bajando las tasas de interés. ¿Sabe cómo reacciona Europa? Bajando las tasas de interés. ¿Sabe qué sucede en Colombia? También terminan bajando las tasas de interés porque nosotros pues simplemente somos la cola de león. Sí, pero él prestaba la plata a los municipios, ¿cierto? Él consigue unos inversionistas que le prestan la plata a los municipios y los inversionistas le dicen a Carrasquilla, oiga, yo le voy a prestar plata a unos municipios, sí. ¿Cómo me garantiza que los municipios me devuelvan la plata? Esa es la gran pregunta. Pues Carrasquilla arma una estructura en donde queda garantizado con recursos públicos. Es la plata del presupuesto, la plata de nuestros impuestos, la que garantiza, la que respalda, la que le da seguridad. Las vigencias futuras, que se llaman, ¿no? Las vigencias futuras del Sistema General de Participaciones, que es absolutamente fijo, y de la Constitución. O sea que los inversionistas de estos bonos no tenían riesgo distinto a recibir su plata de forma segura. Tenemos participación ya de nuestros televidentes a través de numeral Ministro al Agua. Patrick dice: indudablemente, después de estos cuestionamientos, el ministro tiene que dar un paso al lado y renunciar. No es un buen inicio del gobierno de Iván Duque, ¿no? Así es, desafortunadamente. Y se le había advertido, debo confesar que personalmente en enero, en una conversación con Iván Duque, yo le advertí el tema de los bonos agua al presidente. Y debo decir también que Iván Duque en ese momento, enero de este año, me dijo: José Roberto, no conozco el tema de bonos agua. Bueno, aquí está precisamente la posición del ministro de Hacienda, Carrasquilla, que pues la presentó a los medios de comunicación a través de un comunicado. No me enriquecí. La firma Configura Capital, de la que fui socio, prestó junto con otras firmas de reconocida trayectoria un servicio de asesoría para su emisión y recibió unos honorarios que fueron debidamente registrados. Bueno, déjeme poner otro punto clave aquí sobre la mesa, sobre el tablero. Y no es responsabilidad de los alcaldes el que se les haya dado la plata y la hayan despilfarrado. Porque en últimas el fin era loable, que construyeran un acueducto. Sí, lo que pasa es que cuando se firma un contrato entre la fiduciaria y el alcalde del municipio X, la fiduciaria en últimas no tiene la obligación de verificar que esa obra se lleve a cabo o no, que se roben la plata o no, porque se convierte en un negocio privado. Los recursos, al pasar por la fiduciaria, que es la gran maniobra de Carrasquilla, evita el control de lo público sobre esos recursos. Ellos arman a un auditor que realmente no dice absolutamente nada sobre el desarrollo de las obras. Y es más, en los pocos que dice, no se construyeron en muchos casos. Y cuando Carrasquilla dice que no era su responsabilidad, voy a poner un ejemplo, puede ser un poco duro, pero absolutamente pedagógico. Es como el argumento del traficante de armas. El que trafica armas se las vende a los guerrilleros o a los paramilitares y dice: yo vendí el arma, si se matan entre ellos ya no es mi problema. Es puro argumento de traficante de armas y eso es inaceptable de un ministro de Hacienda. Veamos a esta hora cómo va también nuestra participación en Facebook, precisamente donde le estamos preguntando a nuestros televidentes: ¿cree usted que el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, debe renunciar, sí
o no? Es el tema que hemos puesto precisamente para que todos participen. Y aquí están los porcentajes. Miren, 11.000 votos. Esto es récord esta mañana. Sí, bueno, rompimos récord hoy, entonces. Sí, 95% dice sí, debe renunciar Carrasquilla. 5% dice no. Lo cierto es que hay otra polémica. La famosa empresa paralela en Panamá. Así es. Explíquenos eso. Mire, esto ni siquiera los más grandes defensores de Carrasquilla lo pueden explicar. Porque dicen, oiga, ¿para qué hacer escala en Panamá? Mire, se puede traer inversión de Estados Unidos, de Europa, de cualquier parte del mundo sin hacer escala en Panamá. Usted puede hacer en vuelo directo la traída de 10 millones de dólares, de 1 millón, de 300 millones de dólares sin pasar por ese paraíso fiscal. Pero si la trae a Colombia, no está lavando, sería si la saca. ¿Y él la sacó? No, esa es otra de las falacias con que nos están vendiendo el tema de Panamá. Él dice que entró a Panamá y de Panamá la trajo a Colombia. Exacto. Ahí no habría lavado. Podría haber lavado. ¿También? Ojo, claro que sí, no descartemos el lavado porque, repito, Panamá es la capa de invisibilidad de Harry Potter. Usted pasando por Panamá invisibiliza cualquier hecho ilícito. Es por eso que muchos narcotraficantes y bandidos usan ese paraíso fiscal. Veamos cómo están las fuerzas políticas en el Congreso hoy en este crucial debate que enfrenta al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. 5 senadores del Polo Democrático, encabezados por Jorge Enrique Robledo, llegarán a la plenaria del Senado este martes con artillería pesada para buscar la salida del ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, por el escándalo de los llamados bonos del agua, destinados a 117 municipios del país durante el gobierno Uribe. Desenmascarar que ese es un ministro corrupto que no tiene derecho a ser ministro de Estado en Colombia. Y lo voy a demostrar con todo detalle. Carrasquilla es un corrupto. En el grupo defensor del ministro Carrasquilla estarán otros 5 senadores del Centro Democrático, encabezados por el presidente del Senado. Lo que ocurre es que aquí no puede hacerse un debate personal. Y uno ve que de un comienzo hay un debate personal. El Partido Conservador también llegará como escudero del ministro. Encontramos no responsabilidad en el ministro Carrasquilla y la bancada conservadora lo va a defender. Los liberales aún no deciden qué posición tomarán, mientras que Cambio Radical ya lo hizo. Queremos tomar una decisión después de escuchar el debate. Mañana no se votará la moción de censura. Nosotros vamos a mantener nuestra posición independiente. Una posible moción de censura al ministro de Hacienda no es clara para el partido de la U, que no la ve conveniente. Hay que advertir que el efecto que puede tener sobre la economía, sobre la calificación de riesgo internacional, el debilitamiento de la entidad Ministerio de Hacienda a puertas de unas reformas económicas puede generar daños importantes a la perspectiva económica. Dependiendo del resultado del control político al ministro de Hacienda, el 10% de los congresistas podrán pedir la moción, pero para que tumben al ministro necesitarán el 50% más 1 de los votos del Senado. Dice el senador Roy Barreras que eso puede tener un impacto económico durísimo, ¿no? Toda esta pelea con el ministro. Pues eso es lo que dice el senador Roy Barreras, pero si algo queda claro es que dentro de las posibilidades que tiene el presidente Iván Duque de escoger el reemplazo de Carrasquilla, hay gente capaz que no tiene esas manchas en ética y en materia de conflicto de interés como él. Para cerrar, aquí tiene usted una tabla. Explíquenos, por favor, por qué los municipios quebraron y no pudieron pagar esos préstamos, esos créditos con esos intereses. Bueno, para ir resumiendo, entonces ya hubo conflicto de Carrasquilla por presentar una ley de la que se benefició, hizo una vuelta irregular por un paraíso fiscal como Panamá para las platas de este negocio y desde el punto de vista financiero lo que le cobró a los municipios es absolutamente oneroso, leonino y caro. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Mire, si usted hace un crédito al 11% en términos reales por encima de la inflación, termina pagando 6,5 veces ese crédito en 19 años. En términos reales, porque en términos contados inflación, termina pagando 13 veces el crédito. ¿Eso es lo que ocurrió con estos municipios? Eso es Oiga, lo que y si ocurrió fuera con un estos banco el que le prestaría la plata, ¿a cuánto interés se le prestaría? Porque aquí estamos hablando de 11%. Correcto. Usted consigue un crédito hipotecario, y eso que es diferente el tema, al VR más 8. Al VR más 8. Y no al 11. Y fue a los municipios, con plata de la nación. O sea, ¿por esos 3 puntos se empobrecieron? Los 3 puntos, mire, ¿sabe cuánto valen esos 3 puntos a precio de hoy a 19 años? 63.000 millones de pesos. Pero ¿y entonces por qué? Unos municipios, José Roberto, y unos alcaldes sí sacaron adelante los proyectos. Cerca de 29 de esos 117 y el resto no pudieron. Uno pensaría o incapaces
o corruptos los demás. Y estos sí, pilos. Así es, incapaces e incorruptos. Pero 80, entonces, y hay gente que sí puede hacer las cosas. ¿Y por qué entonces tiene la responsabilidad el ministro? Porque el ministro aprovecha una ley que él mismo impulsa para sacar beneficio privado con recursos públicos. Pero eso no hablaría de querer empobrecer a los municipios entonces. Sí, sería un conflicto de intereses, pero no... ¿Sabe por qué? Mire, hizo cláusulas leoninas. Había una cláusula que decía, municipio, así usted pueda pagarme, qué pena, se tiene que aguantar y amarrar 19 años a esta tasa. Eso no se puede permitir en la ley. La misma Corte ha dicho que se pueden prepagar deudas. Ese tipo de cláusulas hablan muy mal del talante comercialista y mercenario del ministro Alberto Carrasquilla. Bueno, ahí está, es José Roberto Acosta, analista financiero, quien le ha puesto la lupa, ha investigado a fondo este tema, bueno, tan complejo de esta operación financiera. Pero la gente lo ha entendido, Juan Diego. Sí, hemos tratado de irlo entendiendo. Que son negocios complicados y lo quieren hacer complicado porque hay una frase en Wall Street, haga el negocio tan complicado que si nos pillan, nadie entienda cómo nos robamos la plata. ¿En serio? ¿No es exagerado eso? Sí, señor. Bueno, muy bien. Es José Roberto Acosta, analista financiero. Muchas gracias por estar esta mañana aquí echando lápiz en el tablero Caracol. Numeral, ministro al agua.